última hora que llega desde Europa porque Josep Borrell hace un llamamiento a los ciudadanos europeos. Nos pide a todos que rebajemos el consumo de calefacción, que bajemos el consumo de gas. Ahora mismo Bruselas con la mirada puesta en esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pues no sé si será suficiente con bajar el consumo de gas. Aquí no nos lo van a poner muy difícil porque está la primavera a la vuelta de la esquina y no necesitaremos calefacción. Pero, ¿qué se puede hacer? Vamos a preguntárselo a Juan Ramón Rayo, es economista. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? La pregunta es qué se puede, qué se debe, qué hay que hacer de forma urgente para intentar contener este impacto que está teniendo en las familias, pues la escalada de precios que ya venía de atrás y ahora se ha disparado. Pues el problema es que no hay muchas soluciones porque se trata de un encarecimiento que viene desde el lado de los costes y son unos costes que nosotros no manejamos, son unos costes que no controlamos. Más allá de tratar de mantener, si ese es el objetivo del gobierno, una cierta capacidad adquisitiva entre las rentas más bajas, los precios no habría que manipularlos. Los precios te están mostrando que un producto se está volviendo relativamente escaso y que, por tanto, tenemos que priorizar su uso a los empleos más valiosos. Si nos ponemos a regular precios, a controlar precios, a rebajar artificialmente precios, la señal que estamos mandando es: este producto sigue siendo igual de abundante que siempre, por tanto usted lo puede consumir al mismo ritmo que siempre, pero claro, no es igual de abundante que siempre, estamos pagando una factura muy superior, con lo cual esa diferencia entre el precio y el coste alguien se la va a tener que comer y normalmente nos la terminaremos comiendo los contribuyentes a través de algún tipo de esquema que previsiblemente conoceremos en las próximas semanas. Con lo cual, mejor no manipular los precios y, en todo caso, si hay personas que están en una situación de vulnerabilidad, ayudar a esas personas en concreto. Pero el resto tendrían que ajustarse a la nueva realidad. Y es que no hay que obviar que nos estamos empobreciendo como consecuencia de la guerra de Ucrania. No hay que manipular la realidad tal como es. Si alguno de ustedes se pregunta, ¿y esto hasta cuándo? Pues fíjense, hay cada vez más incertidumbres. Ahora mismo nos preocupa el precio de la gasolina también. Estamos muy pendientes de la decisión que ha tomado Estados Unidos. El Reino Unido se suma también a esa decisión de dejar de comprarle petróleo a Rusia. Incluso Biden se plantea recuperar un mercado que por otras razones se había dejado de lado, que es el venezolano. Sí, totalmente. Estados Unidos en los últimos días está intensificando contactos, por un lado con Venezuela y por otro lado con Irán, dos estados que podrían incrementar algo la oferta mundial de petróleo, pero que hasta la fecha estaban excluidos de ese mercado internacional por sanciones justamente de Estados Unidos. Parece que queremos combatir a un diablo aliándonos con otros diablos, pero esa es la realidad geopolítica en la que estamos ahora inmersos. Ahora bien, tampoco hay que pensar que si vamos a un bloqueo total de las exportaciones de petróleo ruso, de momento es solo parcial, Estados Unidos y Reino Unido, como has indicado, no hay que pensar que con esto va a ser suficiente. Actualmente Rusia está exportando al resto del mundo, entre petróleo crudo y derivados refinados, 8,5 millones de barriles diarios de petróleo. Venezuela podría suministrar, en el mejor de los casos, adicionalmente 700.000 e Irán 1,3 millones. Es decir, estamos hablando de 2 millones frente a 8,5 en el caso de Rusia. Por tanto, es previsible que si el conflicto en Ucrania no se resuelve y si no se resuelve y se eliminan las sanciones a Rusia, que ese es otro debate, si una vez resuelto el conflicto se levantan las sanciones, es previsible que el precio del petróleo siga bastante más alto, no sé si a los niveles actuales, pero bastante más alto de lo que estábamos acostumbrados. Desde luego parece que Europa ha descartado esa opción. Europa no va a renunciar al petróleo que viene de Rusia. Nuestra dependencia también tiene más que ver con lo que llega desde allí, pero en cualquier caso no sabemos hasta qué punto puede alcanzar la inflación. En los últimos días hablábamos de que la inflación, en las últimas semanas hablábamos de que la inflación era algún problema pasajero, que después del verano, ahora ya nos olvidamos de ese escenario y estamos empezando a pensar en una inflación de 2 cifras que no hemos visto en décadas. Esto de ver que la inflación, los precios pueden subir una media del 10%, ¿es una posibilidad? Bueno, sí, por supuesto, no sabemos cuál va a ser todavía el impacto de la guerra en los precios, pero son porcentajes que desde luego no habría que descartar en absoluto. Recordemos que en febrero, antes de la invasión, ya estábamos en el 7,4%. Y remarco esto precisamente por el corte de la intervención de Sánchez que habéis colocado antes. Sánchez ha dicho que la inflación es única responsabilidad de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Eso es una mentira absoluta.
uno puede decir, y tendría razón, que la invasión va a incrementar todavía más la inflación. Eso sí es cierto y eso sí va a suceder. Ahora, que la inflación que estamos viviendo sea culpa de Putin, pero si llevamos meses, como bien has dicho, ya veníamos atrás desde noviembre, ¿no? Dando datos que muy chocantes, porque eran cifras que no habíamos visto en 20 y pico años. Y lo que está claro es que el techo no está a la vista todavía. Y algunos argumentan ahora que, bueno, que las tensiones geopolíticas ya estaban causando un impacto en los precios con anterioridad, pero tampoco olvidemos que el Gobierno, en octubre, publicó el cuadro macroeconómico de previsiones para 2022 y en ese cuadro macroeconómico anticipó un precio del barril de petróleo en 2022 de $60. Es el doble. Si tan claro era que Putin estaba generando en octubre del año pasado un desastre energético global, ¿por qué previó un barril de petróleo de $60? Bueno, el caso es que sí, que la inflación se puede desbocar aún más de lo que ya lo está, y ahí las opciones no son tampoco muchas, porque si no hacemos nada para contrarrestar esa inflación, aunque venga desde el lado energético, se nos puede introducir la inflación en las expectativas. Los trabajadores, lógicamente, empezarán a pedir alzas salariales, los empresarios, como consecuencia de las alzas salariales, empezarán a pedir aumentos de precios y por tanto, se nos puede desbocar, se pueden desanclar las expectativas. ¿Qué va a pasar? Pues como combinemos el shock energético con un shock en forma de subida de tipos de interés, que es lo que parece que va a hacer Estados Unidos y lo que puede terminar teniendo que hacer Europa, pues la ralentización, la desaceleración, el estancamiento económico puede ser muy importante. Algunos ya hablan, y no por casualidad, de esta inflación. De volver ese fenómeno en el que suben los precios pero no crece la economía. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Juan Ramón, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Muchas gracias. Hasta otra. Pero esto tiene repercusión en todos los ámbitos de nuestra vida, en la suya, en la nuestra, en la cartera. Desde luego que la tienen todos, también en la vida política, porque los planes que podía hacer el Gobierno no son los mismos con estos números, ¿no? Carlos, no hace tanto, fíjate, hablando aquí, tú decías, hay expertos que apuntan a cifras de inflación de 2 números. Sí, totalmente, y se va a cumplir. Yo creo que era diciembre, enero, y decíamos, bueno, no, hombre, a tanto no llegaremos. Y se va a cumplir. De hecho, las medias se está hablando ya de que van a estar por encima del 6% en todo el año. O sea, lo digo porque la gente se asustó cuando el año pasado llegamos a cierre del año en torno al 6%. Sí, rozando el 6. Pero las medias estaban entre el 2 y el 2,5%. Ya... Claro, nos vamos a ir al triple de media de inflación de lo que hemos tenido el año pasado, y de momento la guerra o el ataque, cada uno como lo quiera llamar, los asesinatos que está propiciando en estos momentos Rusia en Ucrania no permiten desde luego ver un panorama a corto plazo, ni muchísimo menos. Y las sanciones van a tener que ser duraderas. Yo es que ni siquiera le llamaría sanciones. Lo que va a tener que hacer Occidente es reestructurar un sistema energético basado en posiciones totalmente inestables y enloquecidas. Tú no puedes depender de este tipo de países. Claro, hoy mismo está llegando, a las 2 horas, llega un buque metanero, trayéndonos gas a España directamente desde yacimientos rusos. Y dice, nos hemos vuelto todos locos. Nos está ofreciendo Argelia que compremos con metaneros lo que queramos, con buques de carga de metano, que son los que se utilizan para el gas natural. ¿Pero qué hacemos? Nigeria nos lo ha ofrecido, Estados Unidos nos lo ha ofrecido, hombre, por amor de Dios. Bueno, Estados Unidos ha buscado hasta a Venezuela y a Nicolás Maduro, porque probablemente no haya decisión buena en la medida en la que la mayoría de estos combustibles están en manos de países que no son homologables a Francia, a España o a Alemania. Nacho, pero la nuclear no. La nuclear la tienes en manos de Canadá, de Australia y de Estados Unidos. Y la energía renovable tampoco, ¿no? De hecho, hemos visto en los últimos días cómo las centrales nucleares pueden ser un foco de desestabilización en un contexto de guerra, cosa que todo lo que tiene que ver con la energía renovable probablemente no. Si las cifras... o sea, lo que no sirve es decir, como yo hace 3 meses dije que las cifras de inflación iban a ser 2... ahora el tiempo me está dando la razón. Sí, claro, te está dando la razón porque en los últimos días ha pasado lo que ha pasado. No creo que visualizaras en diciembre que lo que ha pasado te iba a dar la razón en el mes de enero. ¿Tú recuerdas cuál fue el último dato antes de la guerra? Y en todo 7,4. Y en todo caso, 7,4 en muchos de los análisis, y no había empezado la invasión. En muchos de los análisis que hay sobre la economía, algunos olvidan dos factores. ¿Qué hace esta semana? Va a hacer justo 2 años que empezó una pandemia y la peor crisis en un siglo, y que en la última semana ha habido una invasión de las fronteras europeas. Entonces, hacer cualquier análisis de la situación o cualquier diagnóstico sin tener en cuenta lo que está pasando a nuestro alrededor es una forma hay gente que acierta y que simplificar la realidad.